acá en la cuarentena y detrás está mi perra, así que bueno, vamos a tratar de avanzar lo mejor posible, espero que estén todas y todos bien. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar con la idea de avanzar en una estrategia de intervención en relación a los sujetos colectivos. Nosotros vimos en la clase anterior las ideas, vimos grandes sentidos, digamos, de la acción colectiva, de los movimientos de trabajadores o de desocupados, de los sectores más pobres de la sociedad y de las últimas décadas en la etapa neoliberal. Vimos que hubo un proceso de territorialización cuando fueron echados de la ciudad, al mismo momento que fueron desempleados masivamente. Vimos un momento de separación de la dirección del Estado cuando construyeron autonomía, y por último vimos el proceso de institucionalización, como en una etapa determinada muchas organizaciones pudieron construir derechos. Por lo tanto, presentamos un concepto que vincula el trabajo social con esos sujetos sociales, que fue el concepto de sinergia emancipatoria, o sea, una asociación entre el trabajo social y el sujeto colectivo donde se benefician ambos. Por lo tanto, el trabajo social se acerca a esos sujetos colectivos, entiende el sentido de su acción colectiva, lo comprende y lo interviene sumando su granito de arena en términos emancipatorios. En esta clase de hoy, lo que vamos a tratar de ver es qué entendemos por emancipatorio en términos de asociarnos con esos sujetos colectivos, intervenir con ellos. Y bueno, vamos a trabajar con un apunte de Aldaisa Sposati, que ella fue alumna de Boaventura de Sousa Santos y admiradora también, porque en realidad lo que de Sousa Santos está en hace muchas décadas, se propone reconstruir la cultura emancipatoria, reconstruir una teoría emancipatoria. Él viene de militar en el marxismo, por momentos en el trotskismo, y él lo que va a plantear es que ni el marxismo-leninismo, ni el trotskismo, ni los viejos partidos nacional populares han de alguna forma resuelto el problema de la emancipación, sino que todos se han quedado de alguna forma con una parte de verdad, y no hay una teoría emancipatoria válida para todos y la tenemos que reconstruir entre todos. Nosotros trabajamos en esta cátedra a partir de la perspectiva nacional popular, pero el argumento también nos dice que esa perspectiva se va recreando en todas las épocas, ¿no? Porque es una matriz que va generando nuevas ideas, por lo tanto tampoco hay una idea emancipatoria acabada. Por lo tanto, llegamos a un punto donde para avanzar, Boaventura nos plantea, bueno, no hay una dirección, no hay una utopía válida para todos, sino que puede haber varias. Por lo tanto, debemos avanzar en varios sentidos posibles, ¿no? Por eso él plantea el concepto de heterotopía, ¿no? O sea, un poco lo que pasa con distintos sujetos colectivos que vemos por ahí con el feminismo popular, por ejemplo, que no hay una idea de teoría política clara, sino que puede haber distintas ideas conviviendo en un sector popular, o lo mismo lo vemos en los trabajadores desocupados, donde de pronto los de la gramática clasista se juntan con los de la gramática movimentista y gramática autonomista, como puede pasar con Darío Santillán, Corriente Clasista o Movimiento Evita. Bueno,
Esto es un punto fundamental porque hace, digamos, a la necesidad de articular elementos diferentes. O sea, ahí ya hay un nivel de intervención que es entender la heterotopía, con lo cual supone que hay que articular sujetos colectivos que por ahí tienen ideas y tienen sentidos distintos y quieren caminar juntos, ¿no? El tridente de San Cayetano es un ejemplo, o sea, caminar juntos a pesar de que hay identidades distintas, hay por ahí modelos de sociedad que no son exactamente igual, pero en este momento, bueno, tienen el imperativo de asociarse. Un poco ese desafío que se plantea la heterotopía es un poco lo que plantean los zapatistas, ¿no? Crear un punto de llegada, un horizonte social donde sea un mundo donde quepan todos los mundos, ¿no? Por ejemplo, como hacemos nosotros para trabajar como con una formación científica, racional, moderna, con Milagro Sala, con una agrupación popular. Bueno, hay que construir un mundo donde quepan los mundos de la ciencia, de la perspectiva popular, de los saberes populares, de las distintas idiosincrasias, visiones, cosmovisiones originarias, por ejemplo. Esa es la idea, ¿no? Un horizonte social de tolerancia al diferente y pluralidad. O sea, no como planteó Macri, bueno, menos mal que tenemos el castellano, sino que, bueno, poder tener también la posibilidad de unirnos respetando que ese otro pueda mantener su lengua, sus costumbres, sean quechuas, aymaras, guaraníes, eh, o tobas o mapuches, ¿no? Bueno, para esto necesitamos dar un salto en términos epistemológicos, o sea, tenemos que separarnos de ese eurocentrismo que es capitalista, que es patriarcal, que predefine el punto de llegada, donde en ese punto de llegada no está ese otro, no está la cultura del otro, no está la costumbre del otro, porque ese otro es ignorante, ese otro no tiene, no detenta la ciencia, la racionalidad. Esta, digamos, sería una parte de desaprendizaje que nos está proponiendo también Sposati y Santos, ¿no? Bueno, en ese camino de construcción de heterotopía, el trabajo social tiene que experimentar, permitir la experimentación social, ¿no? Y esto es muy crítico dentro del Estado, porque el Estado es el gran armazón, digamos, que se opone a la experimentación social, ¿no? Es el gran armazón homogeneizador, ¿no? O sea, se homogeneiza a la cultura, ¿no? Moderna, racional, capitalista, blanca, portuaria, centralista, en gran medida eurocéntrica, en gran medida paternalista, patriarcalista, capitalista. Bueno, la experimentación social genera, digamos, permite que el trabajador social habilite distintas modalidades, quizá emergentes, de formas de sociabilidad, tanto para, por ejemplo, para asociarse en el trabajo, no pensar en la relación salarial, sino pensar en otro tipo de relaciones laborales, otro tipo de relaciones de propiedad, otro tipo de relaciones de aprendizaje, otro tipo de relaciones entre géneros, otro tipo de relaciones de poder. Para eso, por ejemplo, plantea que es importante la lucha dentro y fuera del Estado, por ejemplo. No es solamente lo que vale la lucha dentro del Estado, sino también la lucha social por fuera del Estado, o sea, las luchas en las organizaciones y esas organizaciones habitando el Estado. Una lógica, una retórica dialógica significa otra forma
de comunicar, otra forma de presentar lo que creemos que es válido, una forma nueva, con palabras nuevas, con conceptos nuevos. ¿Y cuáles son esos conceptos? Bueno, esos conceptos no pueden ser más de lo mismo. Tiene que construirse lo que ellas llaman un saber militante. El saber militante es un saber que se nutre de los saberes populares, pero también se nutre de la ciencia y se nutre de los saberes, por ejemplo, institucionales, ¿no? Lo que aprendemos trabajadores sociales en el Estado es muy necesario para las organizaciones sociales. Y a su vez, el conocimiento que desarrollan las organizaciones sociales, la población en general en los territorios, son conocimientos absolutamente complementarios con los saberes científicos, académicos, investigativos, institucionales. Por lo tanto, el saber militante se nutre de todos ellos y es un saber orientado hacia el cambio. Pero no es un saber que solamente va por lo racional, también va por el deseo, o sea, no solo quiere el cambio, sino también quiere instalar el deseo de cambio. Por lo tanto, estamos hablando de que ese trabajador social construye un saber, lo traslada al sentido común, lo populariza, y dentro de ese sentido común no solamente va a estar el conocimiento, sino también el deseo. La arqueología virtual del presente es otra idea muy fuerte, nos plantea Sposati y Santos, tiene que ver con escarbar en aquellas situaciones, en aquellos grupos silenciados, que por silencio no es que otorguen, porque en la cultura dominada el silencio no significa que ceden, el silencio significa que no han podido ejercer el poder para instalar la voz. Por lo tanto, hay potencialidades que no se han podido desarrollar y ahí está lo que tenemos que escarbar. Nosotros tenemos que saber por qué no se han podido desarrollar esas cosmovisiones, esas potencialidades, esas fuerzas sociales. Fíjense lo de Tupac Amaru, 400 años callados hasta que la organización barrial encontró las condiciones en el gobierno de Néstor y Cristina para hacer un desarrollo territorial no solo en Jujuy, sino en 10 provincias. Una organización social con capacidad de autofirmarse desde su identidad, de su cultura, de su historia. Bueno, hoy fuertemente perseguida después por el gobierno de Cambiemos, Milagro Sala sigue presa, pero eso no quita, digamos, la potencialidad que ha tenido como organización barrial. Por último, un concepto fundamental que ellos nos presentan son las demandas radicales. Demandas radicales es un poco esto que pasa cuando Grabois plantea la reforma agraria, 1 millón de chacras, o sea, volver a tener la tierra, o sea, tener la tierra para producir nuestros alimentos. Hoy la gente no tiene los alimentos suficientes para vivir. Por lo tanto, la promesa moderna, capitalista, patriarcal, de dejar la tierra para ofrecerse en el mercado laboral, esa promesa falló, ese sistema defraudó a grandes mayorías de la población, no solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial. Por lo tanto, estamos viviendo una transición paradigmática, o sea, el capitalismo está teniendo serios problemas de reproducción social. O sea, el capitalismo en la edad de oro se reproducía porque el obrero era seducido para dejar de hacer la revolución y sumarse al consumo. Hoy ese obrero está siendo echado de la esfera del consumo, echado de la esfera de la relación salarial, está echado de la ciudad, de la sociedad y
Bueno, disculpen que mi perra pedía salir. Bueno, hoy esas demandas radicales significan, por ejemplo, volver a darle tierra a la población para poder alimentarse. Significa demandas como tierra, techo y trabajo. Son demandas simples, no es la revolución, pero no quita de que no impliquen una revolución. O sea, la reforma urbana, la reforma agraria, son realmente propuestas que son reformas revolucionarias para Santos. O sea, son demandas radicales, son demandas que alteran todo el orden neoliberal. Bueno, ellos nos plantean crear un mapa emancipatorio. O sea, esta nueva cultura emancipatoria se va dando en distintos ámbitos de la vida social. O sea, los ámbitos de la vida social están conectados entre sí. Por lo tanto, la emancipación social no depende de un solo espacio. Por ejemplo, tenemos de los espacios más pequeños, como el hogar, el espacio doméstico, hasta los espacios más grandes, pasando por la producción, el trabajo, el consumo, la comunidad o el espacio público, el espacio de la política, de la democracia. Entonces, en todos esos lugares nosotros nos desarrollamos y actuamos socialmente. Ellos van a decir, por ejemplo, no sirve de nada ser el líder sindical más combativo y llegar a tu casa y violentar a tu mujer porque tenés un machismo recalcitrante. O sea, no, la emancipación no se genera por campos independientes. No tiene sentido, no se logra la emancipación si se avanza en un campo y se negligencian los demás, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir viendo los distintos espacios, cómo el trabajo social puede ir interviniendo en términos, digamos, de sinergia emancipatoria, o sea, viendo hacia dónde va la acción colectiva en cada uno de esos espacios y cómo, desde una perspectiva emancipatoria, se acopla de forma tal de sumar su grano de arena, de torcer determinados procesos o incentivar, digamos, determinadas otras acciones colectivas. Por ejemplo, en el espacio doméstico es donde se da el problema más fuerte, digamos, de la cultura patriarcal por el hecho de la ideología de la domesticidad, ¿no? Donde de alguna forma se dan injusticias y violencias que de alguna forma están preservadas, ¿no? Entre comillas, por esa idea de privatizar ese espacio doméstico, ¿no? Y por lo tanto el patriarcado lo instituye con violencia del varón, ¿no? Del jefe de familia. Por lo tanto, el esquema de intervención va a tener que ver con apuntar, digamos, a construir un espacio de tipo comunitario, de tipo cooperativo, de tipo de igualdad y de ausencia de violencia, ¿no? O sea, tomar medidas contra la violencia contra mujeres y niñas, tomar medidas en términos de protección, de igualdad de derechos a esas
mujeres, a esos niños. Y, por ejemplo, construir derechos que tengan que ver con autoridades participadas, ¿no? O sea, no una autoridad impuestas, ¿no? Por tradición, por cultura, sino desde un ámbito más dialógico, construir una autoridad, lo que llaman ellos participada. Por lo tanto, acá tenemos un claro sentido emancipatorio de los micros espacios sociales, ¿no? El hogar, la familia, el espacio doméstico. Tradicionalmente, la cultura patriarcal, identificados como lo privado, ¿no? Pero eso lo vamos a reconceptualizar. Bueno, vamos al segundo campo, que tiene que ver con algo que estamos trabajando mucho. Las compañeras de Trabajo Social 3 están avanzando mucho también. Por ejemplo, todo el tema de trabajo rural, el tema de producción de alimentos. Santos y Esposetti plantean la producción ecosocialista, o sea, no una producción social desvinculada de lo ecológico, sino absolutamente vinculada. O sea, no tiene sentido avanzar en una equidad social donde cada uno reciba lo que merece, si en realidad nos vamos a envenenar todos o vamos a destruir la sostenibilidad del emprendimiento o vamos a generar un daño ambiental que vamos a terminar perjudicando a otros y a nosotros. Por lo tanto, el trabajo social se incorpora al mundo de la producción porque es necesario volver a encontrar puntos de equilibrio sociales, ecológicos y económicos que la producción tradicional los ha desquiciado. O sea, la producción hoy, digamos, hay que repensarla porque está hecha en torno al capital, por eso hay un absoluto desinterés social, por eso hay un desinterés en la calidad de los alimentos, por eso hay un desinterés en la cantidad de alimentos y por eso hay un desinterés en el precio de los alimentos. Por lo tanto, estamos hablando que en términos de producción para el trabajo social no es lo mismo. No le da lo mismo hacer, no sé, alimentos, vivienda o vestido que hacer, no sé, servicios de marketing para empresas. O sea, para el trabajo social vamos a tener una mirada muy puesta en los bienes comunes, en el alimento, en el hábitat, en los bienes vitales, o sea, los bienes básicos de la población. Por lo tanto, vamos a estar hablando de prácticas de pequeña agricultura, ¿no? Lo que es la agricultura familiar, agricultura orgánica, ¿no? O sea, esa intervención que nos ayuda a salirnos de lo que nos imponen las empresas capitalistas, una agricultura que va a reencontrarse con las costumbres quizá milenarias que han traído los bolivianos acá del Gran La Plata y que la cultura empresarial les ha dicho, no, olvídense de todo eso porque eso es ignorancia. Acá lo que hay que hacer es aplicar la tecnología de la siembra directa, de la semilla híbrida, de los productos químicos, los remedios llamados popularmente remedios, que son agroquímicos, son tóxicos, ¿no? Venenos, abonos. Entonces, el trabajo social está interviniendo en forma creciente porque, por ejemplo, tampoco nos sirve la forma organizativa de la producción tradicional capitalista, porque, bueno, se genera una relación entre el dueño de la tierra y el agricultor que lo explota, no hay forma, digamos, de pagar
los altos alquileres los echan de las tierras, por lo tanto, una de las salidas son las cooperativas. Para la cooperativa tenemos que comprender y construir la autogestión, o sea, el no ubicarnos como un empleado, sino ubicarnos como un protagonista que va a decidir sobre su destino y va a encontrarse con otros compañeros, no para perjudicarlo ni para someterlo, sino como par. Y eso es una construcción social que no se hace espontáneamente. Construir una cooperativa es toda una construcción social y es un punto central de intervención. Entonces ahí ya tenemos la recuperación de los saberes ancestrales, la construcción de las cooperativas. Hay que construir otra relación con el Estado, o sea, la relación que el Estado, lo vimos con el apunte de Brancoli, tradicional de asistencialización de las políticas sociales, hay que cambiar esas políticas sociales por políticas de gestión asociada, donde el Estado va poniendo lo que la comunidad no puede, por lo tanto, por ahí en torno a una tecnología que por ahí pueden venir los agrónomos del INTA y pueden traer, digamos, propuestas de migración a la agroecología. Bueno, y nosotros podemos, por ejemplo, armar desde el Estado, donde quizá trabajemos, talleres de recuperación de los saberes, de construir espacios dialógicos. Bueno, estamos hablando de una relación de los sujetos colectivos con el Estado totalmente diferente, de más interacción, de más igualdad. Ahí podemos trabajar con lo que es banca social, que son créditos. Nosotros podemos pensar que no tenemos nada que ver con las finanzas, pero sí, porque hay una parte del mundo financiero que trabaja con garantías sociales, y ahí es muy importante el grupo como garantía cuando se le da un crédito a un grupo, porque ellos, al no ser propietarios, los bancos no les dan bolilla. Por lo tanto, hay otro tipo de institucionalidad que trabajan en forma mucho más amigable, y son pequeños banquitos que solemos armar con las mismas cooperativas, y donde se les da a su socio un crédito y la garantía es justamente el compromiso de seguir trabajando juntos en esa cooperativa. Por lo tanto, si ellos defraudan al grupo por no querer pagar, bueno, ahí el grupo de alguna forma le reclama que sostenga la conducta y la voluntad de pago, más allá, digamos, de la posibilidad de pago, ¿no? Bueno, el compra estatal, nosotros podemos estar en una oficina de empleo, de desarrollo local de un municipio y organizar la compra de guardapolvos a una cooperativa, por ejemplo, que produce textil, o compra de huevos a los productores familiares para proveer a los comedores municipales. Ese tipo de cosas también las podemos organizar nosotros. Organizar las ferias. Pensemos que hoy en gran cantidad o sea, los productores familiares principalmente necesitan espacios para comercialización. Entonces, organizar una feria es una organización social compleja que la tenemos que desarrollar. Bueno, todo esto, en algunos de estos puntos vamos a poder seguir avanzando con nuestras compañeras docentes en los prácticos, así que esto solamente, como dice el título, es fijar la estrategia, o sea, una estrategia de intervención en la producción ecosocialista va por este lado. También tenemos que tener, por ejemplo, estrategias en términos del campo, del consumo. O sea, nosotros tenemos que, como dicen los sin tierra, ser conscientes de que el consumo no lo dominamos, el consumo lo hemos perdido en manos de las multinacionales que han formateado nuestro deseo.
hoy nos dan ganas de comer una mayonesa en el almuerzo y quizá no era nuestro deseo, sino que se instaló por repetición de propagandas y de ofrecernos un McDonald's, ofrecernos una hamburguesa. Por lo tanto, nuestro consumo está totalmente penetrado por una subjetividad que la han moldeado después de décadas de propaganda corporativa. Por lo tanto, el consumo, el perfil de consumo no nos hace bien. No estamos orientando nuestro deseo hacia lo mejor, lo más barato, lo que más bien nos hace, lo que hace a nuestro prójimo. Por ejemplo, había una estrategia de desarrollo antiimperialista que propuso Gandhi a sus compañeros en la India cuando tenían que liberarse del imperio inglés, y tenía una consigna muy simple que decía: no le compres al extranjero, cómprale a tu hermano, a tu vecino. Y era conocida como el Swadeshi. Era una forma de construir casi una propuesta política a partir de torcer el consumo hacia los propios hindúes y dejar de consumir lo que el imperio inglés les estaba proponiendo. Y de esa forma lo quebraron económicamente al imperio. Bueno, algo parecido a lo que pasó en Bolivia con el McDonald's, que terminó yéndose, o sea, porque no pudo penetrar esa cultura tan fuerte, popular, ¿no? Producto de tantos siglos de cultura aymara y quechua, ¿no? Bueno, el consumo lo tenemos que recuperar, ¿no? Por ejemplo, abajo hay una foto sobre la autoconstrucción, o sea, cómo deseamos vivir, cómo deseamos que sean nuestras casas, que es como nos dicen que debemos vivir, es como realmente necesitamos vivir. Las casas realmente las pensamos para de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, o sea, hay una respuesta realmente a nuestras necesidades, o nuestro consumo responde a las necesidades de otros que en todo caso quieren sacar tajada con nuestra actitud consumista. Entonces ahí hay todo un campo que es absolutamente social, de intervención y de una intervención emancipatoria. Por eso hablamos de consumos en torno a las necesidades, que esa es la base del buen vivir. O sea, no el desarrollo, no el crecimiento económico, que es lo que propuso el capitalismo, de siempre generar una necesidad nueva para que el capitalismo siempre siga acumulando, sino tener una satisfacción de las necesidades básicas y sustanciales, o sea, y no aburrirnos de algo que adquirimos a los 3 meses para volver a comprar otra cosa que sea nuestro objeto de deseo, porque ya lo que compramos hace 3 meses ya no nos satisface y tenemos que desplazar ese deseo a otro objeto de consumo. Así es como el capitalismo vive y se reproduce en nuestro cotidiano y termina destruyendo la sociedad, destruyendo al ser humano y destruyendo el planeta. Por lo tanto, tenemos que replantear fuertemente desde una idea decente de consumo solidario, ¿no? Una idea de consumo que tenga que ver con ese otro, con vinculación, por ejemplo, a otras formas de ver, ¿no? la cosmovisión. El buen vivir viene de las culturas andinas, que por ejemplo la naturaleza era algo sagrado. En cambio, para el capitalismo la naturaleza es un recurso. La naturaleza es algo feroz que hay que doblegar porque es algo agresivo que nos agrede, ¿no? O sea, es una cultura que se construyó quizá a partir
pandemia de la peste negra, ¿no? Donde, bueno, la cultura se construye de espaldas, ¿no? O como el ser humano se erige para dominar una naturaleza que era cruel con el ser humano, ¿no? Porque pensemos que la peste negra mató al 70% de la población europea, ¿no? La cultura de los mercaderes, que es la cultura de los europeos, ¿no? Según Rodolfo Kusch, es una cultura que nace, no es el renacimiento de la cultura moderna, es una cultura que nace para dominar la naturaleza. El hombre se separa de lo natural y se pone enfrente. Bueno, esa idea cultural nos trajo hasta acá y la verdad es absolutamente inviable, así que bueno, hay que pensarlo, hay que repensar el consumo en todo nivel, los sectores medios, altos y en los sectores populares. Ahí tenemos, por ejemplo, las ideas de reforma urbana, reforma agraria, que nos plantean también otra forma de consumo. Reforma agraria, como la están planteando hoy los movimientos, ¿no? Cuando la habla Grabois, por ejemplo, están hablando de 1 millón de chacras, de familias que van a reencontrarse con la naturaleza, con lo natural, con el mundo rural, a recrear otra ruralidad. Son propuestas que de alguna forma hay que llenar de contenido también, pero bueno, son invitaciones que hacen los movimientos también a desarrollar un trabajo social emancipatorio, porque bueno, las experiencias de reforma agraria no son fáciles. Por ejemplo, trabajando en una comunidad de Maipú, lo que vemos es que, por ejemplo, los hombres se van y quedan las mujeres con los niños viviendo en el campo. Y el hombre sale a buscar trabajo, buscar plata, buscar otras las luces de la ciudad. Bueno, eso no, los agrónomos que están ahí trabajando no lo comprenden, necesitan una indagación social, necesitan hablar con esas mujeres, con esos hombres, entender qué les pasa, por qué abandonan la tierra. Y esto es fundamental que lo podamos indagar porque cuando la sociedad rural se niega a las chacras, a la tierra para la población, dicen que es entre los argumentos que esgrimen que la gente no quiere ir a vivir al campo, que no quiere ir a trabajar. Entonces tenemos que ver cuando, por ejemplo, estas poblaciones, estos grupos quieren ir a vivir al campo, bueno, ¿qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que falta, qué es lo que habría que hacer, cómo habría que hacer la experimentación social, cómo deberían ser las políticas públicas para que quizá algo que falta en ese espacio pueda hacerlo sostenible, pueda hacerlo acogedor, pueda hacerlo un lugar en el mundo para esa gente que hoy está sin ninguna esperanza de vida, hacinada en una villa o en un barrio, digamos, pobre del conurbano, de la capital, sin ningún tipo de perspectiva sanitaria, laboral, social, ecológica. Bueno, todo esto nos va llevando a repensar el tema de la comunidad. Nosotros vimos comunidad más que todo ancestral con García Linera, pero que después con Brancoli vimos que hay un renacer de la comunidad en el conurbano, ¿no? Las comunidades barriales, nos planteó él. Nosotros en primero, segundo y tercer año en las prácticas nos acercamos a los territorios donde vemos también comunidades que se van generando, por ejemplo, en los distintos espacios, como nos ha pasado con algunas ONGs que trabajan con niñes, por ejemplo, pasa con las organizaciones de la Fundación del Padre Cajade, pasa, por ejemplo, con algunos comedores que son comunitarios, donde hay también servicios comunitarios de salud. Y por lo tanto vemos que
en el marco de una sociedad de mercado, hay también esfuerzos por construir espacios sociales que son refugios, que son lo que la sociedad no te da, o sea, que te permiten compensar esa agresión que da la sociedad de mercado, donde estamos todos contra todos, en la lucha individualista. Bueno, la comunidad construye eh, el opuesto, ¿no? La proximidad con ese prójimo. Ahí Boaventura, ella plantean no construir una comunidad fortaleza, no absolutamente cerrada, sino un modelo diferente, ellos le van a llamar ameba, porque es algo que va cambiando. Por ejemplo, si miramos un poco la historia de las organizaciones de los chicos que trabajó el padre Cajade cuando vivía y las miramos hoy, vemos que van cambiando, vemos que hay una identidad que hoy se va construyendo, que nacen como una comunidad eclesial de base, pero hoy son casi un movimiento de derechos humanos, ¿no? Van religándose con la política, con, con la calle, con la organización, pero esa identidad también es inacabada, no es siempre igual y va a seguir cambiando, se reinventan, ¿no? La hermenéutica democrática significa la búsqueda de distintas ideas persiguiendo una igualdad, persiguiendo una participación, persiguiendo, digamos, en la búsqueda de formas de hacer política que por ahí no son prefijadas, sino, bueno, pueden ser en distintos sentidos, distintas aportes culturales, distintas direccionalidades, ¿no? Con distintas utopías. Entonces, de pronto puede estar la cuestión religiosa que nos dejó el padre Cajade, pero también están las motivaciones sociales, políticas, ecológicas. Por lo tanto, esas comunidades van a ir enriqueciéndose con distintos aportes en distintas direccionalidades. Eso es lo que pasa con los movimientos populares, por ejemplo, que de pronto trabajan en comedores, pero también trabajan en organizaciones sindicales o por ahí trabajan también como una multitud, ¿no? Habitando la calle. Esto está pasando con los curas que siguen a Francisco o anteriormente en la teología de la liberación, hoy en la teología del pueblo. Y pasa con movimientos de derechos humanos. Fíjense, el CECIM era una organización que se reivindicaba como de excombatientes. Y hoy los compañeros del CECIN dicen, nosotros somos un organismo de derechos humanos. Y bueno, es una identidad inacabada, ¿no? O sea, se van recreando, ¿no? Las comunidades productivas solidarias son, por ejemplo, estas chacras que habla, este millón de chacras que hablan en el Manifiesto por la Dignidad y el Trabajo, por ejemplo, que hablan las organizaciones que se reunieron el 1 de mayo para plantear sus propuestas, sus reclamos. Esas comunidades son grupos de familias que deciden construir juntos un destino común donde haya techo, tierra y trabajo. Y así que bueno, el campo de repensar la comunidad es algo absolutamente social, con impacto productivo, con impacto existencial, porque estamos hablando de recrear otro futuro, repensar el padrón de asentamiento poblacional en el país, o sea, dejar de estar
decenas de millones de personas apiladas, hacinadas en tugurios del conurbano para poblar el país que está con una densidad poblacional absolutamente baja, o sea, volver al campo, volver al interior, repensar las grandes ciudades, porque no da para más, y por lo tanto la clave ahí es social, es repensar la convivencia con el otro, o sea, cómo podemos repensar la sociedad. Por lo tanto, esto es algo que tiene que hacerse desde el pensamiento social. Por eso es muy importante que el trabajo social ponga su granito de arena y su ciencia, su saber, su deseo en esta búsqueda emancipatoria. Bueno, el socialismo como democracia sin fin es lo que ellos plantean como la forma de participación y de recreación de la democracia. O sea, estamos hablando de que las democracias representativas propias del capitalismo patriarcal, autoritario, no permiten la participación, ¿no? O sea, un poco esto que pasa en Chile sería el paradigma, ¿no? O sea, un supuesto ideal del sistema es Chile, o sea, donde hay un gobierno autoritario que reafirma el capitalismo depredador, injusto, concentrador, al punto de hacer inviable ecológica, social y económicamente una sociedad, bueno, pero que se mantiene por la fuerza, ¿no? Se mantiene por la fuerza en la medida en que tampoco hay participación, que es lo que están tratando de perforar los movimientos populares. Entonces, ¿por dónde pasa la transformación? ¿Por dónde pasa el trabajo social? Bueno, por la democratización, por la construcción de una democracia radical, en términos de ir incorporando sucesivamente mecanismos de participación. Ahí hay que transformar el Estado, o sea, transformar un Estado excluyente que trabaja sobre la base de excluir a la sociedad civil de su decisión en un Estado incluyente que va sumando mecanismos de autoridad participada, ¿no? O sea, armar los consejos de la niñez, los consejos de la economía popular, los consejos del hábitat. O sea, acá tenemos, por ejemplo, también es algo que lo podemos avanzar con las docentes de la cátedra, por ejemplo, los trabajos de registro de la economía popular y de gestión asociada a través de los consejos. O sea, estamos en esos temas, así que podemos también trabajar la parte de los trabajos finales con organizaciones de trabajadores que por lo menos puedan estar hoy discutiendo política pública para la economía popular. En ese sentido, digamos, la experiencia de consejos puede ser inaugural. Y bueno, por eso como proponen como prácticas consejos paritarios de gestión, o sea, construir consejos para una gestión asociada, no paritaria, ¿no? Como pares del Estado y del otro lado de la mesa las organizaciones, por ejemplo, de trabajadores. Nosotros hablábamos en la cátedra de gestión asociada, que es lo que veríamos con el apunte de Pogiese. Construcción de una esfera pública no estatal, en el sentido de también construir lo público fuera del Estado, ¿no? Si estamos trabajando con, no sé, FACIT, ¿no? La esfera de cartoneros, la organización de cartoneros, decir, bueno, construimos una planta colaboramos con un subsidio del Estado para la federación y se va a hacer, se va a ver molinos de plástico, prensas de cartón. Bueno, pero eso también es en alguna medida un espacio público, ¿no? O sea, construir lo público en el sentido de que no solamente el grupo que gestiona la planta se apropie de eso, sino que, bueno, como todas las cooperativas pueden tener el servicio de esa planta que fue financiada por ahí con recursos públicos. Entonces, ahí estamos nosotros construyendo el espacio público fuera del Estado. O sea,
la gestión es privada, sería de FACIT, de esa maquinaria, pero en realidad el concepto es público, o sea, es abierto a todas las cooperativas de cartoneros que la federación está obligada a abrirle las puertas. Todos los socios, todas las cooperativas socias de FACIT tienen derecho al uso de esa planta. Ese es el concepto. Lo mismo haríamos con una planta de, no sé, de extracción de miel, si en el medio del campo nosotros por ahí trabajamos con un subsidio para los centros apícolas o las cooperativas apícolas. Decimos, bueno, construyamos el espacio público, significa que esos sean sistemas abiertos, en el sentido de que pueden ser privados, pero porque en realidad son para esos apicultores y no para todo el conjunto de la población, pero dentro de ese sector es abierto en el sentido de que no se cierra a un grupo, que es un poco la tendencia que genera el capitalismo para subirle el precio a un servicio, ¿no? O sea, esto pasa con la burocratización de las cooperativas, ¿no? O sea, ahí también hay intervención de hacer una democracia sin fin, significa permanentemente buscar la apertura del sistema para que los sistemas sean abiertos y sigan incorporando población excluida. Bueno, dos últimos conceptos para cerrar la clase. Uno es la dignidad humana como forma de entender, digamos, a la inclusión. O sea, la dignidad es un concepto que habita en la subjetividad social y que permite sentirnos parte de una sociedad, ¿no? Lo que es una vivienda digna es una vivienda que nos permite una vida decorosa, una vida decente, poder gozar de elementos que ha conquistado la humanidad, como puede ser la higiene, la sanidad, el abrigo, la salud. Entonces, la dignidad va a ir definiendo umbrales, o sea, que si nosotros vamos a trabajar en diseño de política pública, nosotros tenemos una estrategia, por ejemplo, para trabajar en esta demanda de los sujetos colectivos de techo, tierra y trabajo, probablemente nosotros diseñemos un programa de hábitat. Nosotros digamos, bueno, tenemos que lograr una vivienda digna para todo el asentamiento. Entonces, ¿cuál es la vivienda digna? ¿Cómo la definimos? Bueno, se define en función del umbral de dignidad. O sea, ¿qué es lo que nosotros como sociedad hemos logrado que podemos conquistar? Bueno, eso es internalizado, ese nivel de satisfacción de necesidad se internaliza en la subjetividad social y define un umbral. Bueno, hoy una vivienda digna es una vivienda que te permite una calefacción, te permite que tenga un abrigo, te permite que tenga un espacio para distintas habitaciones, para que haya privacidad, para que haya eh, cierto respeto, para que haya una convivencia de respeto dentro de un grupo familiar entre mayores, los niños, los adolescentes, según sus edades, según el género, digamos, tener la posibilidad de un espacio privado donde vos puedas tener el desarrollo de tu personalidad. Entonces, ese es el umbral de dignidad que de alguna forma nosotros lo vamos captando a partir de reuniones, de diálogos, de talleres, y nos van definiendo el piso para la vivienda o el piso para el trabajo, ¿no? ¿Qué sería un sueldo digno? Por ejemplo, también podemos reunirnos a discutir con los cooperativistas, las cooperativistas, bueno, qué nivel de demanda de salario tiene que tener la cooperativa, por ejemplo, de ingresos. Bueno, un salario digno
también se define en umbrales de dignidad, se mide en umbrales de dignidad y son elementos que tenemos que tener para el diseño de la política pública. Por lo tanto, captar esa subjetividad es un trabajo absolutamente social y traducirlo a parámetros de diseño de política pública, porque nosotros vamos a tener que dimensionar esa vivienda, ese salario con esos sujetos colectivos. Entonces, ahí el mapa nos va a permitir, por ejemplo, en cada uno de los campos, ir comparando esa subjetividad con las posibilidades reales, digamos, de qué es lo que pasa en ese barrio, entonces, qué es lo que pasa en ese grupo concreto. O sea, tenemos un nivel de deseo de internalizado en la población que tenemos que alcanzar para que, si estamos en el campo del trabajo, bueno, un nivel de ingreso, si estamos en el consumo, bueno, un nivel de satisfacción de necesidades, si estamos en el hábitat, un nivel de cobertura, de abrigo, de metros cuadrados para poder tener privacidad, para poder tener, digamos, un desarrollo personal satisfactorio, decente. Entonces, ahí tenemos que comparar esa apreciación subjetiva de subjetividad social, no solamente en un sujeto, sino en los grupos y en los sujetos colectivos en su conjunto, con la realidad. Y la distancia entre la realidad y esa subjetividad es lo que nos va a dar la intervención, ¿no? Por ejemplo, la vivienda meta es la distancia entre la intervención en vivienda va a ser la distancia entre esa vivienda meta, que es la que da la subjetividad social, y la realidad, la distancia, la diferencia entre la realidad y esa subjetividad eh, que define la dignidad. Bueno, esto también lo podemos ir conversando en los temas en el trabajo final. Bueno, por último, un indicador que nosotros también podemos tener para medir nuestra estrategia de intervención tiene que ver con algo que el capitalismo no suele medir, porque bueno, al capitalismo le interesa el Producto Bruto interno, le interesa el crecimiento económico, le interesa, en todo caso, los niveles, medir la indigencia o la pobreza. Nosotros no podemos manejarnos con esos indicadores porque esos indicadores apuntan a una acumulación capitalista donde va quedando por fuera el sujeto. Es como decía el Che Guevara, ¿no? O sea, son tan mentirosos esos indicadores que te llegan a hacer creer que si una persona se come 2 pollos y otras no se come nada, en realidad se comieron uno cada uno, ¿no? Es el ingreso per cápita, criticaba el Che Guevara. Y bueno, esto es así, nosotros necesitamos indicadores que nos den cuenta de que nuestra intervención tuvo sentido, de que realmente aportamos algo. Entonces, un indicador que nosotros, además de dignidad, queremos proponer, siguiendo a Sposati y Santos, es la felicidad. La felicidad como un indicador de inclusión social, ¿no? Que supone condiciones objetivas y subjetivas de vida, porque incorpora, remite también al deseo, la alegría, por ejemplo, como dice en el apunte Sposati, ¿no? O sea, si se gastó el dinero, si una chica se gastó el dinero de la asignación universal por hijo en Brasil, pagándose una dentadura, y la trabajadora social, el trabajador social le reclamó por qué no tenía plata para los alimentos, ella le contestó, bueno, pero los pobres no tenemos derecho a sonreír. Bueno, esas son dimensiones subjetivas que nosotros tenemos que incorporar también, porque no es solamente el alimento, sino también es la sonrisa, es la dentadura, es la sensación de poder sentirse también
en plenitud humana, ¿no? Los sentimientos. Entonces, la felicidad va a tener que ver con una forma de entender la vida y de poder generar una apreciación de hasta dónde esa intervención social fue exitosa, o sea, colaboró en ese sentido. Por lo tanto, nuestra automedida de si la estrategia de trabajo social estuvo bien definida, también tenemos que medirla en términos de felicidad, ¿no? Por ejemplo, acá Esposati nos plantea un poco la consigna socialista, la vieja consigna socialista de cada uno conforme a sus capacidades y a cada uno conforme a sus necesidades, ¿no? O sea, construir un espacio social donde que sea realmente equitativo, donde cada uno pongamos en función de lo que podemos poner y cada uno retiremos, saquemos en función de lo que verdaderamente necesitamos, ¿no? Y no como el capitalismo que de alguna forma al que tiene capacidad lo premia y al que no tiene capacidad lo abandona, sea niño, sea anciano, porque bueno, lo desvaloriza. Bueno, con esto hemos terminado un poco la parte de estrategias de intervención y por lo tanto nos quedaría para ver la parte de instrumentos, que sería la última pieza, digamos, de todo este armado de lo que sería la intervención de trabajo social con sujetos colectivos. Bueno, así que esto es todo y nos vemos en las siguientes reuniones. Seguimos, bueno, esperemos empezar ya pronto con los espacios de intercambio que sirvan de clase de apoyo, que sirvan para la forma de ir sacando dudas sobre todos estos temas.